1. Y quiero leer el versículo 4, el 5. Vamos a leer el 4, vamos a leer el 5 y vamos a brincar hasta el 8. Porque el 6 y el 7, los discípulos quisieron cambiarle la plática al Señor y el Señor les dio un parón y Él siguió hablando de lo mismo en el 8. Así que Hechos capítulo 1, versículo 4, 5 y 8. El Señor dice, le dijo a sus discípulos, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos creen esa palabra? Antes de leer el 8, dígale al que está a tu lado, serás bautizado con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. A ver, dígaselo de vuelta. Serás bautizado, pero por fe, con fe. Digo, profetícele, háblele con fe. Serás bautizado con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Ah, hermano, lo creemos, Señor. Ahora brinquemos al 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Tu palabra es verdad y hoy, Señor, hemos venido a recibir su palabra. Que esta buena semilla de tu palabra quede sembrado en el corazón y en la mente nuestra con tu pueblo, creyendo, Señor, que tú vas a bautizar con el Espíritu Santo a este pueblo dentro de no muchos días. Señor, muchas gracias. Danos oído para oír y un corazón entendido para comprender. Gracias te damos desde ya y reprendemos toda oposición, todo estorbo en los aires que quiera, Señor, robar la atención nuestra. Y que en esta hora tu Espíritu nos ministre, Padre Celestial, a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que tome su lugar, hermanos. En Hebreos capítulo 6, en el versículo 2, ahí se hablan de las doctrinas básicas del Evangelio. Y dentro de las doctrinas básicas del Evangelio viene incluido lo que son los bautismos. Porque en el versículo 2 de Hebreos 6, el escritor le dice a los hermanos que ellos aprendieran la doctrina de Cristo, la doctrina básica del Señor, que es la fe, que es el arrepentimiento de las obras muertas. Pero ahí viene incluido también, dice, los bautismos, haciéndonos entender que no solamente hay un tipo de bautismo, sino que hay varios tipos de bautismos. Y entonces, y uno de ellos
es este el cual el Señor le habla a sus discípulos. En primer lugar, el Señor les habla la importancia de ser bautizados con el Espíritu Santo. Esto del bautismo con el Espíritu Santo es de suma importancia en la vida de todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 4 dice que estando el Señor junto con sus discípulos, les ordenó, oiga, es una orden, los mandó, les dijo, no salgan de Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y les dice, la cual les dijo, oísteis de mí. En el versículo 4 yo puedo mirar la importancia de este bautismo, porque si no fuera importante, el Señor no hubiera ordenado a sus discípulos que fueran a Jerusalén, que se quedasen ahí y que esperasen esto. Pero como es algo importante y es algo necesario, entonces el Señor les dice, les manda, yo quiero que vayan a Jerusalén, no se salgan de Jerusalén, quédense ahí hasta que ustedes reciban, hasta que venga sobre ustedes la promesa del Padre, la cual yo ya les hablé. Ahí, hermanos, me doy cuenta que esto del bautismo con el Espíritu Santo es de suma importancia. Por eso les dice, no salgan de Jerusalén, esperen ahí, no hagan nada todavía, quédense ahí hasta que venga sobre de ustedes la promesa del Padre. Y vemos a los discípulos obedientes, aproximadamente como unos 500 me parece, el Señor les dijo esto. Y entonces se fueron a Jerusalén y llegaron en el lugar llamado el aposento alto, donde Hechos capítulo 2 nos enseña que estaban ahí los discípulos, dice, juntos unánimes, orando, esperando esta promesa que el Señor les había hablado. Entonces, ahí vemos la importancia del bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, después el Señor les dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, oiga, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora el Señor, hermanos, les dice, vayan y esperen hasta que ustedes sean bautizados con el Espíritu Santo, porque ustedes es necesario que sean bautizados con el Espíritu Santo. Por eso ahí el Señor les dice, ciertamente Juan el Bautista, él bautizaba, pero bautizaba, sumergía a las personas, a las gentes en el agua. Pero en cambio el bautismo que ustedes van a recibir no van a ser sumergidos en el agua, sino que ustedes van a ser bautizados, sumergidos, hermanos, en el Espíritu Santo. Porque la palabra bautismo, ¿qué significa? Alguien que es sumergido en algo.
Entonces, por eso, si usted se da cuenta, el Señor les está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. El elemento donde el cristiano es sumergido es en el Espíritu Santo. Por eso dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos han sido bautizados con el Espíritu Santo? A ver, deja ver los que han sido bautizados. Levante su mano. Ah, mire qué bendición. Y los que todavía no, hermanos, es para usted. Es para todos. Ahora, veamos en qué consiste esto del bautismo con el Espíritu Santo. ¿De qué se trata? ¿Por qué es necesario este bautismo en el Espíritu Santo? Entonces, si usted se va conmigo en el versículo 8, ahí el Señor nos habla la razón o el propósito de ser bautizados con el Espíritu Santo. En el versículo 8 el Señor dice, pero recibiréis poder, oiga, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si ustedes se dan cuenta, ahí el Señor les explica y les dice, el bautismo con el Espíritu Santo consiste primeramente en que ustedes van a recibir poder. Van a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo de Dios, dice, venga sobre la vida de ustedes. Una cosa es tener el Espíritu Santo en nosotros y otra cosa es que el Espíritu Santo venga sobre su vida. Por eso el Señor les dice ahí, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿qué va a suceder? Porque si usted se da cuenta, Jesús está hablando, les está enseñando del bautismo con el Espíritu Santo. Y les dice, ustedes necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo. Ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y cuando ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo, va a ocurrir esto. ¿Qué es lo que va a suceder? El Espíritu Santo de Dios va a venir sobre tu vida. Y cuando el Espíritu Santo desciende, venga sobre ti, entonces serás revestido de poder. Vas a recibir poder. En otras palabras, vas a ser capacitado por el Espíritu Santo. Por eso, mire, hoy más que nunca, el cristiano necesitamos, hermanos, el ser bautizados con el Espíritu Santo. Pues los que ya lo hemos recibido, pues ya lo hemos recibido. Ahora lo que nosotros tenemos que seguir buscando es llenarse del Espíritu de Dios. Porque el bautismo del Espíritu Santo es una sola vez. Y después de ahí, el cristiano tiene que mantenerse lleno, seguirse llenando del Espíritu Santo. Por eso la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo. Entonces el Señor les dice, mira,
El Espíritu Santo consiste en que el Espíritu de Dios va a venir sobre de ustedes. Y cuando venga sobre vosotros, entonces Él les va a dar el poder. Van a recibir poder. ¿Y para qué sirve ese poder, hermano? Dice, van a ser capacitados. Van a recibir ese poder. ¿Para qué? Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, oiga, el Señor les está diciendo, van a recibir poder cuando el Espíritu Santo va a venir sobre de ustedes. Entonces, en eso consiste el bautismo con el Espíritu Santo. Consiste en que el Espíritu de Dios viene sobre alguien. Y cuando ocurre eso, entonces el creyente viene a recibir poder. En otras palabras, es revestido con el poder de lo alto. Y ahora, ¿para qué nos va a servir ese poder? Para que nosotros podamos testificar de Cristo. Para eso sirve. Para que nosotros podamos, hermanos, hablarle de Cristo a otras personas. Por eso ahorita, hermanos, habemos hermanos que nos cuesta hablar del Señor. A veces hasta con nuestra propia familia, hermano, no podemos hablarles de Cristo. No podemos, hermano, a veces ahí damos vuelta y vuelta y al final no decimos nada. Por eso el Señor dice, ustedes necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo. Porque cuando les va a suceder eso, ustedes van a recibir ese poder, van a ser capacitados y entonces me van a ser testigos, serán mis testigos. Testigos de Cristo, no vaya a decir testigo de Jehová. Testigos de Cristo. ¿Por qué? Porque usted va a testificar de Jesús, va a hablar de Jesús. Y para poder hacer eso, hermanos, con eficacia, se necesita, hermanos, recibir ese poder. Por eso necesitamos, hermanos, eso. Por eso todos los que no han recibido, los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, deben de anhelarlo, deben de creer esta palabra. Porque fíjese que hoy día hay hermanos que ya no creen esto. Sí, pues, les soy sincero. Los amamos, los bendecimos, Dios los bendiga. Pero esto yo lo experimenté. A ver quién me quita esa experiencia. ¿Quién me lo quita, hermano? Nadie. Por eso cuando oigo a otros hermanos, los respeto, los bendigo, los amo, Dios le bendiga. Si usted cree de esa manera, Dios lo bendiga. Pero creo que el bautismo con el Espíritu Santo, hermanos, aún todavía es para todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Porque varios lo hemos experimentado aquí. En mis comienzos, cuando me hablaron de esto, hermano, lo anhelé, lo deseé, lo busqué, se lo pedí al Señor hasta que un día, hermano, fui bautizado con el Espíritu Santo. Ese día, hermano, ¿sabe cómo fui a mi casa? Era una vigilia. Llevaba meses pidiéndole al Señor, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. El hermano dijo que esto es necesario, Señor, lo quiero. Porque había un hermanito en la iglesia de donde yo vengo, cómo le encantaba hablar del Espíritu Santo.
Y entonces, hermano, siempre me hablaba y me decía, mira, te falta algo, necesitas ser bautizado con el Espíritu Santo y cuando ocurra eso, vas a hablar en lenguas. Porque era el único que hablaba en lengua en la iglesia. Sí, era el único. Y entonces le dije, ¿qué hago? Pídeselo al Señor, cree y Él te lo va a dar. Y entonces, hermano, anduve pidiéndole al Señor. Y ahí pasaron meses, hermano, 2 meses, 3 meses, hermano, nada. Y uno, hermanos, anhelando hasta que el hermano Napoleón Acuña de Salvador, un cuate mío, hermano. Sí, hermano, era un cuate mío, íbamos juntos al Instituto Bíblico. ¿Ah? Eran hombres mayores, hermanos, de 40, 50 años. Entonces, pues yo me juntaba con ese tipo de gente. Yo no ando con niños, hermano. Sí, porque es que para poder aprender hay que andar con gente grande, pues ya mayor, pues. Entonces ya le decía, y este varón, pues vea, siempre me decía, no te desanimes, va a llegar, te va a bautizar cuando menos lo esperes. Y entonces un día me dijo, hermano Vicente, me dijo, fíjate que hoy tenemos vigilia. Y en nuestras vigilias me decía, se pone bueno. ¿Verdad? Sí, así me decía. Yo no sé cuántos hermanos pueden decir eso de aquí. Fíjate que las vigilias en mi iglesia, ay Dios, ahí se pone bueno. Ese hermano así hablaba de su iglesia, dice, te invito. Mira, en las vigilias ahí se pone bueno. Dice, a veces amanecemos. Dije yo, amén, vamos. Donde quiera que había algo, ahí estaba yo metido, hermano. Y entonces fui, hermano. La primera parte estuvo lindo. La administración del Señor, hermanos. El Señor tocaba y miraba yo, hermanos. Y decía, Señor, yo también quiero eso. Y entonces, hermano, en la primera, entonces ahí, nada. Y ya en la segunda parte, hermanos, cabal, me acuerdo todavía el sermón que predicó el pastor. ¿Ah? Está en Zacarías, donde se habla de Josué, el sumo sacerdote. Dice, este es un carbón encendido sacado, ¿ah?, del fuego. Esa fue la prédica del pastor, cortito. Y entonces, hermano, predicó y entonces dijo, bueno, ¿cuántos quieren que se va a recibir ese fuego del Señor? Pasen acá enfrente. No, hombre, hermano, pasaron los hermanos, pasé también yo. Comenzó la línea de allá y yo me fui a poner para acá, hermano. Y entonces el pastor comenzó con los otros hermanos, oraba por este y fue. Y estaba yo esperando a ver de qué hora iba a llegar. Sí, hermano. Y entonces, pero como tal vez miró que no era del redil, pues. Entonces, como no era del redil, entonces, hermano, hizo skip. Sí, hermano, en vez de, pues yo estaba ahí listo, hermano, Señor, lo quiero, bautízame, quiero hablar en lenguas, lléname, Señor, aquí estoy, decía yo. Y cuando miré y dije, ¿dónde está? Se pasó, hermano, y oró por el otro. Y después se fue por la siguiente línea. Y entonces dije, no, yo me moví, me fui a poner ahí cerca. Sí, hermano, parece chistoso, pero cuando uno está hambriento, cuando uno tiene, hermano, deseo de recibir algo, uno hace ese tipo de cosas. Y entonces me fui a poner allá, hermano, esperando pues que el ungido de Jehová, vea, me pudiera pues imponer la mano. Y entonces, hermano, y en el momento, hermano, que me hace skip otra vez. Sí, hermano, se pasó pues, ¿verdad? Me dejó allí. Y entonces que me muevo aquí, me pongo al otro lado, porque para que siga yo. Y nada, hermano. Al final dije, bueno, tal vez hoy no es. Ya, y me quedé ahí parado, hermano, pidiéndole al Señor, adorando al Señor, ¿verdad? Porque me encanta adorar a Dios.
Y de repente yo no sé quién fue, por eso les digo. No sé quién fue, hermanos, quién fue el que me puso la mano. Pero yo sentí que una mano llegó sobre mi cabeza. No era el pastor, porque no estaba delante de mí. Entonces, hermano, yo no sé quién fue, yo solo sentí que alguien puso su mano sobre mí, hermano. Y entonces vino aquello, hermano. Sí, vino ese fuego, hermano, se me metió. Y cuando sucedió eso, hermano, comencé a hablar en lenguas, hermano. Me llenó el Señor con su Espíritu Santo. Me bautizó, hermanos, en esa noche. ¿Y sabe cómo fui a mi casa? Me tuve que ir manejando como un borrachito, hermano. Por eso le hablo. Yo no le vengo a contar cosas que otros me han contado. Yo le hablo de lo que he vivido. Ese día el Espíritu Santo me llenó, hermano, y andaba riendo así con el hermano Lapo. Y el hermano Lapo me decía: Chente, ¿vas a poder llegar a tu casa? Sí, le decía, ahorita llego. Sí, hermano, andaba como un borracho, y eso que nunca tomé en mi vida. Por eso le hablo que esto es real. Y desde ese día, cuando el Señor me bautizó con su Espíritu Santo, hablé, hermanos, en nuevas lenguas, como dice su palabra. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablarán en nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Sí, tomarán serpientes en las manos. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lo dijo el Señor: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablarán en otras lenguas. Y desde ahí, hermano, esto de servir al Señor cambió todo. Fui bautizado con el Espíritu Santo. Hablé, hermanos, en otras lenguas. Desde ese día, hermano, tremendo, hermano. Por eso el Señor le dice a sus discípulos, les ordenó, les mandó: no salgan de Jerusalén hasta que ustedes reciban esto. Y muchos no obedecieron. Quizás a otros no creyeron. Quizás otros se cansaron de esperarlo y se fueron a su casa. Pero los 120 que sí creyeron y esperaron fueron bautizados con el Espíritu Santo. Por eso, hermano, veamos pues qué ocurrió cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. ¿Quién no se sabe ese texto? Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Por eso el día de ayer, hermanos, nos llamó a la unidad. Ayer el Señor dijo: yo los estoy uniendo en un mismo espíritu, porque para que esto ocurra se necesita unidad en la iglesia. Entonces dice: estaban todos unánimes juntos. Y de repente, dice, esto va a ser de repente. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados los 120. Y cuando sucedió eso, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oiga, esto era lo que el Señor les estaba diciendo.
Vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre, porque es necesario que ustedes sean bautizados con el Espíritu Santo para que ustedes reciban poder y puedan testificar de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se fueron a Jerusalén y subieron en ese aposento alto que todos conocemos. Y ahí esperaron la promesa del Padre. Aunque era una promesa, ellos estaban orando por ello. Porque ellos no estaban ahí jugando, ellos estaban allí esperando la promesa del Padre y a la misma vez estaban orando, pidiéndole al Señor que esa promesa viniese sobre de ellos. ¿Y sabe cuántos días esperaron, hermano? 10 días. 10 días de espera en ese lugar. Por eso muchos se fueron a su casa, porque esa orden se les dio como a 500, pero solo 120 recibió esta promesa. Por eso dice la Biblia que estaban en esa casa y cuando de repente, dice, vino del cielo un estruendo, un ruido como un viento recio, dice, que soplaba, se metió a la casa, llenó la casa donde ellos estaban sentados. Y cuando sucedió eso, ¿qué dice? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y esas lenguas, dice, quedaron, dice, asentados sobre cada uno de ellos, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. No lo que ellos querían hablar, sino que las lenguas que el Espíritu Santo ponía en ellos para que ellos lo hablaran. Por eso nosotros creemos que cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo, y hermanos, ¿cómo saber cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo? Es que esa persona va a hablar en otras lenguas. ¿Y cuántos aquí hablan lenguas, hermano? ¿Sí hablan lengua usted? ¿Cada cuándo lo habla usted? ¿Ya? Pero eso, hermano, eso, ¿ya?, tiene que fluir en nuestra vida. El que habla en lengua, hermanos, cuando se activa, hermano, mire, hermano, algo personal, pues, cuando habla en lengua, yo no digo, ahorita me voy a echar una mi hablada. No, no es así. Sino que algo se activa, hermano, y vienen las lenguas. No es déjame echarlo para que vean estos que sí. No. Sino que, hermanos, como que, hermanos, se activan, hermanos, cuando el Espíritu de Dios se mueve, hermanos, se activa eso. Y entonces ya el que tiene ese don, el que ha sido bautizado, hermanos, comienza a fluir, las lenguas comienzan a fluir. Pero hay hermanos que hablan en lenguas, pero hermanos, de aquí a un año. ¿Aló? Sí, hermano. Es que esas hay que hablarlas, hermano. A veces cuando uno esté orando en la casa, viene, fluye. Y ya uno deja de hablar español, hermano, uno comienza a hablar con el Señor en el Espíritu, misterios, hablando con el Altísimo, hermanos, y fluye uno. Entonces por eso dice, y se les aparecieron lenguas de fuego. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Por eso creemos que cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo, hermanos,
una de las señales es esa, el hablar en lenguas. Y termino con esto, mis amados. Algo que he notado yo, que cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo, no solamente, hermanos, habla en lenguas, sino que he visto que también los otros dones comienzan, hermanos, a fluir, se activan. Se activan. Y ya de repente, hermanos, ¿verdad? Es como por ejemplo la hermana, ¿verdad? Miren, ya no me acuerdo, como un año, miren, cómo deseaba profetizar, hermano. Porque desde que el Señor me alcanzó, creía en la profecía. Decía, Señor, quiero profetizar en medio de tu pueblo, Señor, dame ese don. Un año estuve orando por ese don. Hasta que, hermanos, el Señor me hizo entender y me cansé. Sí, hermano, me cansé de estar pidiéndolo. Y entonces hasta que dije, Señor, si no es para mí, Señor, dije ya cuando terminé, pues si no es para mí, pero dáselo a alguien en la iglesia. Y eso era lo que el Señor quería, que yo orara. Pero yo quería profetizar, hermano. ¿Cuántos quieren profetizar? Profesai. Sí. Es bueno desear, por eso dice, desead los mejores dones. No es malo que lo desee. Desead los mejores dones. Desead los dones espirituales. Entonces, un año estuve, hermanos, pidiendo por el don de profecía, hermano, para profetizar. Porque me encanta, hermanos, cómo profetizan los hermanos, las hermanas. Y entonces, hermano, como no era para mí, se lo dio a la hermanita, ¿verdad? Ya la conocen, ¿verdad? Se me hace que fue en una vigilia, ¿no? ¿Verdad? Le impusimos la mano, hermanos, y ahí, mire, el Señor, hermanos, la bautizó con el Espíritu Santo, comenzó a hablar en lengua y de repente, hermanos, vino la profecía. ¡Ay, hermano, qué gozo! Así dice el Señor. Dije, ay, gracias, Señor. Aunque no soy el que lo estoy diciendo, pero ya hay profecía en la iglesia. Porque las profecías, hermano, son de bendición. ¿Sí? Traen consuelo, dice la profecía. Consuela, exhorta y edifica, dice. Sí. Entonces, hermano, y eso es lo que he visto yo. Que cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo y habla en lengua, no solamente, hermanos, habla en lengua, sino que los otros dones vienen a ser activados, hermano. Y comienza a fluir esos dones. Amén. Por eso Pedro cuando fue bautizado con el Espíritu Santo y toda la gente que llegó ahí a mirar, que decía, estos están borrachos. Pedro se levanta, mire, ya con ese poder, con esa capacidad espiritual, se levanta y les dice, estos no están borrachos, sino que lo que profetizó Joel es lo que está sucediendo con ellos. Mira, Pedro con denuedo, hermano, se levantó y predicó ese día. Y ese día, hermanos, muchos se convirtieron al Señor. Esa predicación, hermano, fue eficaz. Y eso es lo que va a suceder con todos nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren ser bautizados con el Espíritu Santo? Pedro les dijo, mira, también esto es para ustedes. Es para ustedes, es para vuestros hijos y es para aquellos que también van a creer en el Señor Jesús. Entonces, esto es para todo aquel que ha creído en el Señor Jesús. Póngase de pie, mis amados.